El secreto del jardín de Sefarad. El viento del desierto soplaba sobre las dunas doradas cuando el viejo rabino Isaac ben Eleazar cerró el libro de pergamino con manos temblorosas. Las velas de cera de abeja proyectaban sombras danzantes sobre las paredes de su modesta habitación en Toledo, ciudad donde convivían tres culturas bajo el mismo cielo. Pero esa noche solo él conocía el peso de las palabras que acababa de descifrar. Había pasado décadas estudiando los textos prohibidos, aquellos que hablaban del Etzachayim, el árbol de la vida, no como una metáfora, sino como un mapa. Un mapa para trascender la pobreza, para doblar los hilos del destino como un tejedor experto. Pero el conocimiento, como el fuego, quema a quien lo manipula sin sabiduría. Todo comenzó con el mercader judío Yehuda Insaprut, un hombre cuya fortuna se había esfumado tras el saqueo de su caravana en las rutas de Al-Ándalus. Desesperado, llegó hasta la sinagoga de Santa María la Blanca, donde el rabino Isaac lo recibió con una pregunta inesperada. ¿Has soñado alguna vez con un jardín de columnas de luz? Yehuda, sorprendido, asintió. Desde niño, en sus sueños más vívidos, veía un jardín geométrico donde 10 esferas brillantes, sefirot, se conectaban mediante senderos de plata. Cada una emitía un sonido como campanas de cristal, y al tocarlas, el mundo parecía inclinarse a su favor. Pero al despertar, todo se desvanecía. Ese jardín existe, murmuró el rabino. Pero no está en la tierra, ni en el cielo. Está en el Olam Atou, el mundo del caos, donde las leyes de la prosperidad son maleables como arcilla. Isaac sacó de su túnica un pequeño amuleto de plata, un diagrama grabado del árbol de la vida, con las sefirot unidas por líneas precisas. En el centro, la esfera de Tiferet, la belleza, brillaba con un destello extraño, como si contuviera un fragmento de estrella. El error de los ignorantes es creer que la riqueza es un fin, explicó el rabino. Pero el árbol enseña que es un flujo, un río que debe circular entre las sefirot. Chas da generosidad, Gebura impone disciplina, Nezach otorga perseverancia. Pero si una se bloquea, el equilibrio se rompe. Yehuda escuchaba, pero su mente divagaba hacia los cofres vacíos de su casa. El rabino, como si leyera sus pensamientos, colocó el amuleto en sus manos. Prueba esto. Mañana al amanecer, ve al zoco y ofrece ayuda a un desconocido sin esperar nada a cambio. Luego compra un grano de trigo y plántalo en tu jardín. Cada día antes del ocaso traza con el dedo el camino de Malkut, el reino, la materia, hacia Keter, la corona, lo divino, mientras susurras, que el flujo ascienda como el humo del incienso. Yehuda, escéptico pero sin alternativas, siguió las instrucciones. Ayudó a un anciano musulmán a cargar sus mercancías, compró el grano y lo enterró junto al pozo de su patio. Al día siguiente, al regresar del baño público, encontró a un cristiano buscando un prestamista. Sin pensarlo, le ofreció la mitad de lo poco que le quedaba. Esa noche soñó con el jardín de luz. Las esferas giraban y de Tiferet brotaba un río dorado que regaba sus manos. Al despertar, el grano de trigo había germinado, y un mensajero del emir esperaba en su puerta. Su caravana, dada por perdida, había sido encontrada en Marrakech. Las mercancías estaban intactas. Pero la prosperidad trajo consigo sombras. Su antiguo socio, celoso, lo acusó ante las autoridades de usura. Los rumores de brujería se extendieron. Yehuda, atemorizado, regresó donde el rabino Isaac, quien lo miró con tristeza. El árbol no perdona a quienes olvidan su esencia, dijo. La abundancia debe fluir, no acumularse. Od, el esplendor, exige humildad, Yesod, el fundamento, gratitud. Esa misma tarde, Yehuda repartió la mitad de su fortuna entre los pobres de la judería y financió la reparación de la mezquita de Bab al-Mardum. Los cargos en su contra se desvanecieron como niebla al sol. Años después, cuando el rey Alfonso X el Sabio lo nombró consejero real, Yehuda Insaprut comprendió el verdadero misterio: el árbol de la vida no era un hechizo, sino un espejo. Reflejaba la pureza del corazón. Quienes lo usaban para avaricia, veían sus ramas marchitarse. Quienes lo honraban con generosidad, encontraban que la prosperidad llegaba como un invitado inesperado, pero siempre puntual. Y en las noches silenciosas de Toledo, cuando el viento acariciaba los cipreses, algunos juraban escuchar el sonido de campanas de cristal provenientes de un jardín invisible. El tiempo pasó en Toledo como un río sereno, arrastrando consigo los ecos de viejas disputas y dejando en su lugar el sedimento de historias que solo los muros de la ciudad recordaban.
Yehuda Insaprut, ya anciano, caminaba por las callejuelas empedradas con la lentitud de quien sabe que el destino no tiene prisa. Su barba, antes negra como la tinta de los manuscritos, ahora era plateada como la luz de la luna sobre el Tajo. Pero sus ojos conservaban el brillo de quien ha visto más allá del velo de lo aparente. Una tarde, mientras revisaba los pergaminos de su biblioteca, aquella misma donde años atrás había descubierto el secreto del árbol de la vida, su nieta, Lie, entró sin hacer ruido. Llevaba en las manos un pequeño cofre de madera de sándalo, tallado con motivos geométricos que recordaban a las celosías de la Alhambra. Abuelo, dijo colocando el cofre sobre la mesa, encontré esto entre las cosas de mi padre. Él me pidió que te lo entregara cuando creyera que estabas listo para verlo de nuevo. Yehuda reconoció al instante los símbolos grabados en la tapa, eran los mismos que adornaban el manuscrito del Sefer HaZohar, el libro que le había revelado el camino hacia el jardín oculto. Con manos temblorosas abrió el cofre. Dentro, sobre un lecho de seda azul noche, yacía una semilla dorada, pulsando con una luz tenue como si respirara. El último fruto, susurró Lie, sentándose a su lado. Padre dijo que el árbol no murió, solo se retiró. Que esperaba a quien supiera escucharlo sin deseo. Yehuda tomó la semilla entre sus dedos y sintió el mismo calor que años atrás lo había guiado hasta el patio de la casa abandonada. Pero esta vez no había ansiedad en su pecho, ni sombra de ambición. Solo una quietud profunda, como el silencio que precede a la plegaria. El árbol no era mío, dijo al fin. Nunca lo fue. Pertenece a quien lo cuida, no a quien lo posee. Esa noche, bajo un cielo estrellado que parecía un manto bordado por manos divinas, Yehuda y Lie caminaron hasta los límites de la judería, donde la tierra se volvía polvorienta y los olivos se inclinaban como guardianes ancianos. Allí, en un claro donde la luna dibujaba un círculo de plata, cavaron un hoyo poco profundo. Yehuda depositó la semilla en la tierra, la cubrió con sus manos y murmuró una bendición en hebreo, árabe y latín, las 3 lenguas que habían tejiendo su vida. No crecerá para ti, le advirtió Lie, como si supiera lo que su abuelo ya presentía. No importa, respondió él. Crecerá para quien lo necesite. Pasaron los años y Yehuda Insaprut cerró los ojos para siempre en una tarde de primavera, con el aroma de los naranjos entrando por la ventana de su alcoba. Lo enterraron en el cementerio judío, junto a los sabios de generaciones pasadas, y sobre su lápida grabaron un verso del Cantar de los Cantares, como manzana entre los árboles del bosque, así es mi amado entre los jóvenes. Lie heredó su biblioteca, sus manuscritos y el secreto que ya no era tal, la generosidad como llave, la humildad como suelo. Pero nunca más buscó el árbol. Sabía que algunas cosas no se encuentran, se merecen. 100 años después, cuando Toledo ya no era la misma, cuando los reyes cristianos habían extendido sus fronteras y los moros solo eran un recuerdo en las piedras, un joven pastor musulmán llamado Ismail encontró, tras una tormenta, un árbol desconocido en medio de un olivar abandonado. Sus hojas eran de un verde tan intenso que parecían absorber la luz y de sus ramas colgaban frutos dorados que tintineaban como campanas al viento. Ismail, que había perdido a su familia en la guerra y vagaba sin rumbo, no sintió miedo. Extendió la mano y tomó uno de los frutos. Al morderlo el sabor lo transportó a un lugar que no era memoria ni sueño, un jardín donde el tiempo se detenía, y donde un anciano de barba plateada lo observaba con una sonrisa, como si lo hubiera estado esperando. Bienvenido, pareció decirle el viento. Aquí nada es tuyo, pero todo te pertenece. Y así, el ciclo comenzó de nuevo.